Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Hoy nos encontramos en este lugar mágico en donde suceden cosas espectaculares. La Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, dependiente de la Filmoteca de la UNAM y de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Ya hablaremos mucho sobre ello, pero hoy me acompañan, como siempre, mis queridísimos amigos Isabel Revuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo Y están? mi querido Alejandro Rosas. Y vamos a hablar sobre algo que ha sido invocado últimamente y que todo el mundo se pregunta qué diablos es, que es la doctrina Monroe. Así es, nunca más vigente que ahorita. ¿Pero por qué? ¿Por qué los estadounidenses creen que las Américas es territorio de los Estados Unidos? Porque además hasta el nombre, ¿no? Ellos se hacen llamar América, cuando en realidad son los Estados Unidos de América. Pero bueno, es una doctrina que la implementa el presidente James Monroe, que su mandato fue de 1817 a 1825, y el 2 de diciembre de 1823, ante el Congreso de los Estados Unidos, declara que el hemisferio de América era nada más para los americanos. Esto era un contrapeso a lo que estaba sucediendo en Europa, porque estaban las monarquías haciéndose una sola, un frente común ante los movimientos revolucionarios. Hay que entender que la Ilustración, incluso la independencia en 1776 de los estadounidenses y de esta forma nueva de república, de división de poderes, iba en contra de esas monarquías europeas y del expansionismo colonialista que tenían justamente esas monarquías europeas. Entonces, no era la potencia que se convierte después Estados Unidos en el siglo XX, por supuesto no tenía ni siquiera armada naval, o sea, era chiquitita. Y fue bien recibida porque justamente los países de Latinoamérica, que le pusieron así después por un tema académico, pero los países americanos se estaban independizando de las potencias como España. Claro, es muy bien recibida para que no tuviera injerencia Europa en estos países, pero en realidad lo que podemos ver a lo largo de 200 años que ha estado implementada es que se usa a gusto, a conveniencia de los Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas. América para los americanos significaba América para los Estados Unidos y fue invocada cada vez que los Estados Unidos invadió alguno de los países de América. Pienso en los golpes de Estado en Guatemala, en República Dominicana, en Grenada, en todos esos países, y era América para los americanos, que no intervengan las potencias coloniales europeas. Pero a nadie nos ha servido la doctrina Monroe, por lo menos a México en lo absoluto. No, o sea, lo increíble es que está resurgiendo a 202, 203 años de que fue lanzada, porque tenía algo de sentido hacia 1820 y tantos, 22, 23, porque recuerden que después de que termina la era napoleónica, empezó un movimiento de las monarquías europeas y de los gobiernos europeos que se llamó la Santa Alianza. La idea era restaurar todo, digamos, la geopolítica que se había gestado o que estaba antes de que Napoleón hiciera de las suyas con las invasiones y la guerra. Y entonces con la Santa Alianza era tratar de restituir incluso los territorios que, por ejemplo, España había perdido en América. Entonces, cuando la lanza James Monroe, desde luego no pensaban ni querían, jamás, y creo que ahí es el error de los países americanos, pensar que Estados Unidos era lindo, iba a ser maravilloso, nos iba a apoyar, iba a ser solidario, y ese es un error de inicio, porque jamás Estados Unidos dio indicios de apoyar siquiera a las naciones, ni siquiera con recursos o armas o con lo que fuera. De hecho, si tú ves la prensa, por ejemplo, de los años de inicio de la independencia de México, 1810, 1811, ni siquiera podía, por ejemplo, Morelos, no podían poner el periódico que era José María Morelos, le ponían el cura Morillas. O sea, ni siquiera había... un interés legítimo, claro. Les interesaba un comino. Y les interesaba tan un comino que la primera acción del gobierno de Estados Unidos, cuando ya
consuma la independencia e Iturbide es emperador, es vamos por Texas, aquí hay 5 milloncitos de dólares, véndonoslas. Esa fue la primera, antes del saludo de buenas tardes, quiero Texas, 5 millones de dólares. Claro. O sea, ese era el nivel de lo que estaban buscando los estadounidenses. No querían ni la hermandad, ni el panamericanismo, ni nada por el Nada. estilo. Oye, Alex, y además también, Benito, hay que enfatizar que iba unida a una cuestión cultural de esta nación. Ellos tienen algo que se llama el destino manifiesto. Incluso desde que tenían límites colindantes en 1776 con Nueva España, empezaron, como dices, a comprar, a ir, le compraron a Francia, le compraron a Gran Bretaña, les compraban territorios o los invadían, porque el destino manifiesto de los Estados Unidos era llegar a los 2 océanos, tener esos territorios para ellos, porque en su ética protestante ellos estaban bien, habían llegado a esos territorios por libertad religiosa y ese siglo XIX iba a ser la semilla y la cuna para lograrlo. ¿Nos convenía? Sí, porque incluso los insurgentes de alguna manera ingenua, permítanme el término, mandan a un representante a los Estados Unidos para que apoyen. Es más, cuando estaban en fuga los Hidalgo y Allende, que son tomados en la catita de Baján, buscaban huir a los Estados Unidos para buscar ese apoyo, que también lo buscarán después muchos políticos mexicanos, Juárez, en la invasión, tal cual. Pero lo increíble es, nuevamente, o sea, Trump está rescatando la historia presidencial de Estados Unidos del siglo XIX y la está trayendo al siglo XXI, porque, por ejemplo, en su discurso de hace unas semanas, que nunca habíamos visto, eso es algo rarísimo en la historia bilateral, que un presidente se refiriera en los términos en los que se refirió Trump a la guerra entre México y Estados Unidos. Entonces es muy chistoso ver, pero chistoso es un decir, es muy curioso ver a Trump diciendo prácticamente nosotros fuimos los malvados, los que le caímos encima a esos pobres soldados norteamericanos que murieron en una frontera ahí perdida en el norte cuando todavía teníamos todo el territorio y que eso provocó la guerra. O sea, prácticamente el discurso de Trump era nosotros somos los mexicanotes malos, malísimos, humillando al pobre pueblo de Estados Unidos y que la guerra había sido justa porque ellos buscaban el interés de Estados Unidos. Ahí te deja ver otra vez el destino manifiesto. El destino manifiesto básicamente es la doctrina que surge hacia 1843, ya cuando Estados Unidos ya había adquirido la Florida, ya tenía prácticamente Texas en 2 años y en 1845 votaría para unirse a Estados Unidos. Y entonces viene toda esta necesidad de llegar al oeste, o sea, tener salida por el Atlántico, donde estaban las 13 colonias, y por el oeste, donde todavía era territorio mexicano. El destino manifiesto era la idea de que Dios les había puesto la misión divina de poder expandirse. ¿Para qué? Para reproducir el modelo de libertades y de democracia que era el característico de Estados Unidos. Por eso es el destino manifiesto. O sea, hay un destino trazado que es el mismo que aplican ahora. ¿Por qué yo puedo entrar a Venezuela? ¿Por qué? Porque esa es mi misión. Mi misión es traerle la democracia a todos estos pueblos. Y creo que el que mejor lo ha representado, incluso más que Polk en 1840 o Monroe y todo, es Trump. Trump realmente sí cree que tiene una misión providencial. Oye, les vino como anillo al dedo, porque Benito, la ética protestante habla justamente de ir en contra de esa religión católica. Hay que recordar que el siglo XVI en Europa fue una guerra tremenda con luteranos, calvinistas, porque lo que querían era no nada más esa libertad religiosa, sino una libertad política. Hay que ver lo que pasa después con Inglaterra y con Enrique VIII. Entonces, cuando llegan con esta nueva religión, están realmente convencidos que lo que tienen que hacer es porque tienen In God we trust, lo tienen en el ADN, en su constitución, o sea, realmente están convencidos de que esa actividad es providencial. Y lo decías muy bien, Benito, cuando invaden en el siglo XIX algún socio, se hacen de la vista gorda, porque cuando se meten con Centroamérica o se meten con todas las islas que tú hablaste, con todo el Caribe, eso no importa. Entonces es una doctrina, es una política exterior, más que una doctrina. Sí, y yo creo que el ejemplo más
terrible de la doctrina Monroe sucede en el siglo XX. Y hablo de 1982, cuando los ingleses deciden, los argentinos deciden recuperar las Islas Falkland, que son las Malvinas, toman las Islas Malvinas, e Inglaterra responde de una manera salvaje, mandando hasta una flota increíble para destruir a los argentinos. ¿Y ahí qué pasa? Ahí la doctrina Monroe no aplica, porque tendría que haber aplicado y Estados Unidos tendría que haberse puesto del lado de Argentina. Argentina, porque sería América para los americanos. Exacto. Esto quiere decir solamente que la doctrina Monroe aplica solamente para los que no son los socios de los Estados Unidos, los socios europeos de los Estados Unidos. Pero yo iría más lejos. El América para los americanos es México, Centroamérica y Cuba. ¿Por qué? Porque es su zona de influencia directa y es, digamos, el perímetro de su línea defensiva. ¿Tú crees que, por ejemplo, a Estados Unidos le interesa si en un momento dado entra en conflicto con cualquier nación, Brasil? Es decir, no es algo que le afecte directamente. Aquí en México, a diferencia de otros países donde cuando venían los europeos a cobrar, porque no fue México el único, aquí en México, inmediatamente que se acaba la guerra de secesión, Estados Unidos le pone un alto a Francia y le dice, oye, a ver, yo ya resolví mi conflicto social, América para los americanos. Y es cuando empiezan a presionar en Europa para que Napoleón III, además de las propias condiciones que obligó a que retiraran las tropas en 1866, las que apoyaban a Maximiliano, ahí en ese momento es cuando nuevamente Estados Unidos dice, yo no quiero una maldita monarquía a mi lado. Uh-huh. Por eso este temor de que aquí nos vamos a convertir en Venezuela, en una dictadura como la cubana. Jamás va a pasar eso, jamás, aunque hubiera 17,000 Fidel Castros aquí y 17,000 Ches, jamás Estados Unidos va a permitir aquí un gobierno que no le convenga a sus propios intereses. Bueno, intereses que además en algunos momentos de la historia sí han llegado más allá de Centroamérica, porque por ejemplo podemos hablar del golpe de Estado que se le da a Salvador Allende, porque ¿cómo va a entrar en América el comunismo? Y van los el macartismo más a ultranza, lo hacen justamente en Chile y derrocan el gobierno y ponen al golpista Pinochet y lo apoyan. Si tú te pones a ver en la historia del siglo XIX cómo empieza esa doctrina Monroe, primero empieza como para echar mano de una manera narrativa. Y ya después, siendo una potencia en el 20, ya cuando tenían realmente la potencia económica, no nada más económica, sino política y además de ideas. Es un tema de no voy a permitir aquí que otra idea vaya en mi contra. Pero, espera, vayan por su muñeco de James Monroe, que seguramente tienen en su casa. Seguramente. Y regresamos en un momento después de este corte.
Seguimos aquí desde la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Gracias, Filmoteca de la UNAM. Gracias, Coordinación de Difusión Cultural, por permitirnos estar aquí. Ya tenemos palomitas, aunque no las vamos a comer porque no se puede comer en estos cines, pero bueno, ya nos sentimos más Es que no hay cines sin palomitas. Nos pusieron de escenografía. Sí. Ya echaste a perder la sorpresa. Me quedé pensando en algo que permítanme decirlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se da cuenta que la economía de guerra hace que su economía resurja de muchas maneras. Entonces, cada tanto tiempo decide apoyar o intervenir en algún país, ni siquiera de América. De Asia, ¿por qué no está aquí junto? ¿No? Y por eso se involucran en la guerra de Vietnam, pensando que, o no, que iban a ganar, por supuesto, pero también antes de eso en Corea. O sea, esta lógica de la economía de guerra permite que nuestras economías resurjan y florezcan. Y es muy ambivalente y es muy interesante esto que estás diciendo, porque también las naciones no nos hagamos inocentes. Cuando nos conviene el apoyo estadounidense, pues sí, muy bien. Y en la Segunda Guerra Mundial no puedes entender que haya terminado el nazismo y semejantes cosas terribles que suceden en la historia sin la intervención de los Estados Unidos. Y después la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. Ok, positivo. El verdadero ganador de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética. Bueno, ¿Estás de acuerdo? Pero también estás de acuerdo lo que sucedió después con el bloque socialista, claro. Pero fíjate. Y la avanzada, o sea... La avanzada del comunismo. Y la avanzada de las tropas soviéticas sobre los países, en términos militares, yo soy claro. de la idea de que sin la Unión Soviética y la contraofensiva que empieza en 1943, por más pasado. 10 Normandías que hubiera habido, no iba a ser ni la suficiente. guerra en el Pacífico que hicieron los gringos, estoy de acuerdo. Sin la Unión Soviética. Pero te voy a decir una cosa, la diferencia, regreso a mi ejemplo de hace rato, tienen razón, Estados Unidos buscó de todas las maneras posibles que no prosperara el socialismo o comunismo, llámale como le quieras llamar, en América Latina, pero los únicos países que fueron invadidos militarmente fuimos México, un intento fallido en Cuba, Panamá, y ya, porque toda la United Fruit en Guatemala o Nicaragua. Nicaragua y, perdón, Guatemala, Jacobo Arbenz, claro. O sea, todo eso era guerra de baja intensidad metiendo espías o metiendo gente de la CIA que infiltraba a los cuerpos y todo. Pero también también invaden República Dominicana. Y hablando de cosas económicas que yo les decía que es una política exterior, no puedes entender la doctrina Monroe sin el Canal de Panamá. Sí. El Canal de Panamá es una acción completa, o sea, ya no es una doctrina, es una política exterior implementada con efectos que le han traído una cantidad de beneficios inmensos. ¿A Panamá? Espérame, porque es una zona de influencia de Estados Unidos. Pero hoy por hoy está concesionada de los chinos. Bueno, fíjate, yo creo que es un siglo XX que empieza. México ha sido víctima en muchas ocasiones. La invasión de 1914 fue porque así como hubo un político ahorita como Trump que la rescata, Teddy Roosevelt rescata la doctrina Monroe, porque no es que esté continuamente, sino que rescatan como la narrativa y entonces ahora sí conviene y empiezan estas invasiones. Pero claro, si no hay una regla y también hay unas relaciones internacionales que funcionen, permiten justamente esto que vimos que acaba de pasar en Venezuela o que durante todo el siglo XX, yo creo que hubo una treintena de invasiones políticas de los Estados Unidos. Y militares. En Panamá, ¿sí? La captura de Noriega fue una invasión. Sí, también. Lo que es cierto es que este afán expansionista estadounidense viene en su ADN, ¿no? Sí, o sea, sí, lo tienen manifiesto en el alma. Ahora quieren Groenlandia. Tú hazme... ¿Ustedes qué opinan? Díganos, por favor, qué opinan con que Estados Unidos pretenda quedarse con Groenlandia, que despectivamente el presidente de Estados Unidos llama ese trozo de hielo. Si yo fuera groenlandés, estaría francamente ofendido, y como mexicano ya lo estoy, pues. No, y muerto de frío. Y muerto de frío. Sí, claro. Y hay que entender, por ejemplo, un gobierno autoritario, sin duda, que estaba en Venezuela, en cualquier otra nación,
latinoamericana, la legítima ayuda, porque incluso cuando estuvimos en ese nudo y en estos tiempos aciagos de la invasión de los franceses y después del Segundo Imperio, claro, se busca el apoyo de los Estados Unidos porque estás buscando cómo implementar tu proyecto. Los liberales y la República buscaban cómo implementar su proyecto. Y justo vino también lo del Tratado McLean-Ocampo. Claro. Buscas legítimamente, y yo creo que los venezolanos legítimamente buscaban ayuda en los Estados Unidos. Este tema que vimos del Nobel y que sí me lo dan a María Corina y después se lo da a Pero el Trump y punto todo. es, ¿qué ayuda? O sea, ¿qué es lo No, no ayuda qué es lo nada. que quería Venezuela que hiciera Estados Unidos? Que Dejar- mandara un ejército para quitar y pusiera a María Corina. Pues no, creo no, que- al presidente electo, que había un presidente Bueno, electo, pero ya lo dijo con todas sus letras Trump y lo han dicho otros presidentes en la historia. Vamos a administrar el país hasta que nuestros intereses estén perfectamente garantizados. Eso creo que fue la gran ventaja en México. Por ejemplo, el McLean Ocampo no fue algo que ni siquiera lo propuso México. No. El gobierno de Estados Unidos manda a Robert McLean y primero va con los conservadores a ofrecerles el mismo tratado que luego le ofreció a Juárez. Los conservadores, obviamente, que traían un cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús contra los gringos, dijeron, no queremos nada. Y entonces Robert McLean se va a Veracruz y ante la situación desesperada de los liberales dijeron, va, venga, lo firmamos, los pasos a perpetuidad por el Tehuantepec, Guaymas con la frontera norte, o sea, eran 3 pasos a perpetuidad. No, a la mera hora no se hizo, yo no creo que porque, o sea, los super pro juaristas, yo me considero juarista, pero en medio. Pero los super pro dicen, es que Juárez sabía que el Congreso iba a rechazar el McLean no. Ocampo. ¿En, Por favor, no manches. ¿En medio de dónde? En medio ¿Te de- consideras cuarista en medio? o sea, no de esos de que defienden a Juárez, de que Moderado. fue, perdón, una estupidez de moderado no existe. no, sí existe. Me encanta. Una, Yo estoy de acuerdo con Alejandro. No, Realmente por no lo Dios. pudo calcular. claro, pero y fue el no, a ver, Congreso de los ¿Eres Estados liberal Unidos. o medio liberal? Pero ahí liberal sí, sí, Benito. pero no estoy, ¿cómo? No sería un zombie. Afortunadamente hay un espacio entre los dos, porque si no... No soy el típico de lo que haya dicho Juárez o lo que diga, o me invento frases como el gobierno actual se inventa Era un 17 intenso, cosas era un- que no sucedieron con Juárez. Ahora, esa idea que defienden los Morena y todo ese grupo de superradicales es Juárez era tan sabio desde niño que cuando estaba frente a sus ovejas ya repetía la frase entre las ovejas, como entre otras especies, el respeto al derecho. bueno, ajeno". Eso no. Y eso es lo que dice esta historia oficial. Y esa historia oficial es la misma que dice que Juárez era tan grande su sabiduría que cuando firma el tratado McLean Ocampo, que yo no lo considero un acto de traición, No. pero sí un No. error político que nos pudo haber costado muy caro, Sí. al año le rechazaron los congresistas norteamericanos, no porque Juárez dijera, lo voy a firmar porque como en un año Era un van a momento rechazar". muy difícil y Se no le salió sabía. muy bien y un político sin suerte no es buen político. Juárez es un gran político. Y Fuentes Mares dijo alguna vez, Dios era juarista, porque todo lo que le pudo haber salido mal, Es una gran frase. sí, claro, Sí, le sí, salió, todo le salió bien, estupendo, todo. porque en realidad sí fue el Congreso de los Estados Unidos que dijo, no, esto es inviable, no va para nada y va para atrás. No sabían en ese momento que la República restaurada iba a ganar. Tampoco No, pero esta sabían es los espérate que esta es conservadores. la guerra de reforma. Por eso, O sea, la pero República me estoy Restaurada van adelantando. 5 años, Por eso, 6. pero me estoy adelantando. Ahora ya sabemos la historia y todos somos juaristas y todos somos republicanos y viva la República. Muy bien, pero en esos momentos aciagos no se sabía el resultado y no se sabía también que otros mexicanos iban a buscar un proyecto que creían correcto y lo buscaron en Europa. Y así como México, todas las naciones de América han buscado ayuda en potencias poderosas. Estados Unidos se vuelve la potencia mundial en el siglo XX y Venezuela le pide apoyo en el siglo XX, finales del XIX, perdón, porque le están cobrando los británicos una cuenta impagable y ahí le convenía a Estados Unidos y dijo, muy bien, voy a apoyar a los venezolanos. También le convino muy bien a finales del siglo XIX, vamos a apoyar a Puerto Rico y vamos a apoyar a Cuba, las últimas 2 joyas que tenía el Imperio Español, Y mira, Puerto los Rico, independiza, los Estado apoya. asociado, que le cae un huracán de proporciones inenarrables y los Estados Unidos, que es una estrella más de su bandera, los deja en la estacada. Por eso fue tan importante lo de Bad Bunny. ¿Están de acuerdo en que partimos de la base de la autodeterminación de los pueblos? América para los americanos quiere decir cada país es independiente, soberano y
puede autodeterminar. Esa es, digamos, en la teoría En la linda, teoría, ¿no? yo su creo destino. más, Bueno, yo creo más en las relaciones internacionales, en la diplomacia, en buscar ayuda, Claro. en no perder tu soberanía, pero sí tener un tú por tú con los estadounidenses. No son nuestros primos, no son nuestros hermanos, no son nuestros unos amigos. vecinos. Y qué mejor que tener una muy buena relación con un vecino. Sí, Pero sí. la doctrina Monroe es digamos, echan guante de ella cada vez que quieren buscar sus intereses. Es como volver a los usos y costumbres, ¿no? Claro. Entonces, creo que es un acto de absoluta locura y que está Pero además, fuera a ver, de toda tampoco, diplomacia y de toda... Porque, a ver, tampoco seamos ingenuos. ¿Quién es el país más poderoso del mundo? Estados Unidos. O bueno, uno de los tres. ¿Y en América quién China. es? Estados Unidos. Nuevamente, seguir pensando que ellos se van a comportar con solidaridad y van a ser muy buenos vecinos. ¿En dónde? Vean cómo viven la gente con sus vecinos. Muchas veces tienen 1000 problemas y a nivel personal. O sea, imagínate entonces ya como la nación más poderosa, tienes que ser muy inteligente en tu política exterior para ir sorteando todos los obstáculos que te va a poner Estados Unidos. Seguir pensando que somos amigos y que la amistad de los países de América, porque compartimos un pasado común, que por cierto en el caso de Estados Unidos no es así. Todo eso me parece que ya es un discurso de que es vomitivo y da muchísima flojera seguir pensando que es que nos llevamos como hermanos. Ni madre, no va a suceder nunca. Yo nunca. creo Por eso hay que recuperar la doctrina Bolívar. Iba yo a Bolívar. Oye, Bolívar estaba emocionado con la Monroe. Bolívar estuvo muy entusiasmado Sí, con la doctrina Monroe y Santander también. Porque la Sí, leyó en Chávez. contexto. La leyó en contexto. Sí, Chávez. ¿Qué Chávez? Chávez, Está- Chávez o no Chávez. Sí, no, che. No, Che, el Che. No, che, de eso. Están A ver. muy chistosos. Esta idea de, exacto, de, ay, La gran República bolivariana. O sea, No, sí ¿por qué- existió. ¿por qué no miramos No, hacia el nuestros... papel. Por no eso, se hizo pero- nunca. ¿Por La qué no idea- miramos hacia América Latina? Eso es lo que estoy intentando decir. Lo miramos mucho tiempo y ahora ya no. Pero yo estoy de acuerdo con Benito en eso, te voy a decir, ¿qué es lo que Gracias. sucede? No, Hazte por para allá. supuesto que cuando nacen estas naciones, lo que busca son ideales, narrativa, justificaciones, nacionalismos, llámale como tú quieras. Y claro, una doctrina Monroe nos venía muy bien porque Bolívar, Santander dijeron, ya ven, Europa, este territorio y este hemisferio ya es nuestro. Y si tú te vas a las reformas borbónicas y si tú te vas a ese sentimiento de los criollos y de los jesuitas y te vas a todo eso que ya se había arraigado en la autonomía, entiendes muy bien por qué los americanos eran distintos a los peninsulares ya. Hay Esa que dejar era de decirles americanos, estadounidenses. estadounidense. Porque americanos somos todos. Todos somos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Esa es la doctrina Monroe. Acompáñanos. Acompáñenos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, lo dijo uno de sus propios funcionarios, John Foster Dulles. Dijo eso. Otro que, Director de claro. la CIA. ¿Eh? ¿Sí? Es cierto. Bueno, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Seguiremos estando en las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM durante estos programas. Agradecemos inmensamente todas las facilidades para ello. Y desde Y ahora esta... guerra de palomitas. No, bueno. Desde esta espectacular, vengan al Centro Cultural Universitario, no Es saben cómo maravilloso. se ve y cómo se oye. Esta es una de las grandes joyas de la corona del cine en este país. Esta sala es espectacular y además tiene el nombre de José Revueltas, que aparte de haber sido un gran novelista, un gran escritor, además de ser un gran escritor, trabajó mucho sobre cine, escribió mucho sobre cine. Acérquense Gran a la guionista. obra de José Revueltas. Gracias, Isabel, gracias, Alejandro. Gracias, queridos. A pesar de todo.